hombre entre el representante del emperador romano que domina el mundo y el Señor que viene a salvarlo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Ya los magos habían turbado a Jerusalén cuando buscaban al rey de los judíos. Sí, tú lo dices. Jesús confirma que Él es rey, pero claramente no como piensa Pilato. Su realeza no es como la del emperador, ni se opone a ella como competidor. En cambio, en su contradicción radical, no lucha para obtener la misma cosa, sino que simplemente quiere algo distinto. Propone algo desconocido a los reyes de este mundo. En lugar de dominar, impartir órdenes y dar muerte, proponer, liberar, servir y dar la vida. El verdadero rey, el hombre plenamente realizado a imagen de Dios, es la negación de los que pensamos. El Dios y el rey que nosotros imaginamos son una simple perversión mortal de lo que Dios es y nosotros somos. No respondió nada. A las acusaciones Jesús no responde nada. Si el acusado responde y muestra su inocencia, el que acusa debe sufrir la pena correspondiente a la acusación que ha presentado. ¿No oyes de cuántas cosas nosotros escuchamos la agresión del mal y nos defendemos de él con fuerza? En cambio, Jesús es como un sordo que no oye. Él a nada respondió. Su silencio es la gran palabra de misericordia que nos salva. En lugar de acusarnos justamente, sufre la acusación injusta. Jesús es el Rey, imagen perfecta de Dios, que es todo y solo bien, sin sombra de mal. En Él nuestra violencia no provoca violencia, sino silencio de compasión. El procurador estaba muy sorprendido. El poder del mundo está reducido a un silencio asombrado por obra del silencio de Dios. Cada fiesta. En la fiesta de Pascua, recuerdo de la liberación de Egipto, el gobernador solía conceder la libertad a un preso, el que el pueblo pidiera, a un preso famoso llamado Jesús Barrabás. Es un rebelde y homicida. Había tratado de hacerse el importante, pero fue vencido. Los bandidos son unos reyes fallidos y los reyes son unos bandidos bien logrados. Ahora se encuentra atado en la cárcel en espera de sufrir la muerte violenta que intentó dar a otros. Barrabás significa hijo del Padre. Bar Abad es el nombre que se les da a aquellos de los cuales se ignora la paternidad. Barrabás, hijo de nadie y hermano de nadie, y por eso rebelde y homicida, vive a la espera de su ejecución. Su situación es una metáfora de la condición humana. Todos ignoran al Padre. No somos ni hijos ni hermanos, sino que estamos en lucha los unos con los otros en espera de acabar como habríamos querido que acabara el otro. ¿A Barrabás o a Jesús? Jesús es Dios salva. Barrabás es el hombre perdido. ¿A quién se le concede la libertad y a quién la muerte? Es la alternativa teológica. O él o Barrabás. Pilato espera sin acertar salvar a Jesús porque sabe que es inocente, pero todavía no ha comprendido que es el justo que carga con la injusticia. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Por envidia de Adán mató al padre y asimismo como hijo, por envidia Caín eliminó a Abel. Por envidia los hermanos vendieron a José. La envidia se halla en el origen y forma el tejido de nuestra historia. En lugar de alegrarnos del bien el uno del otro, lo hacemos objeto de posesión que se ha de conservar y de desear, se ha de defender o de arrebatar. Por envidia el bien, todo bien, se pervierte hacia el mal y viene a ser causa de violencia perpetrada y sufrida. Su mujer
Mateo pone de relieve los sueños que manifiestan las cosas más profundas para el que los sabe leer. La mujer de Pilato, a diferencia de la de Herodes, quiere salvar al inocente. De todos modos, el poderoso, más allá de todo consejo, bueno o malo, no puede salvar al justo. Víctima de su juego, no puede sino dar muerte, incluso de mala gana. Debe ejecutar la voluntad de todos los que lo reconocen como jefe. Si cede, pierde su poder y se convierte él mismo en víctima. Puede usar mansedumbre solo cuando es tan fuerte que puede permitírsela y de ese modo hacerse llamar incluso benefactor. Lograron persuadir a la gente. La salvación de Barrabás y la ejecución de Jesús es obra de todos por su voluntad y contra ella. Persuasores o persuadidos, todos grandes y pequeños, judíos y paganos, discípulos y extraños, jugamos el mismo juego. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Es Barrabás el que tiene necesidad de ser liberado porque es esclavo de la violencia. Jesús está exento. Barrabás, la gente quiere liberar a Barrabás porque se reflejan en él. La voluntad de la gente es la misma del Señor que quiere nuestra libertad. Todos nos hemos aliado con el Señor y su Cristo para cumplir lo que su corazón había dispuesto anteriormente que sucediera. ¿Qué voy a hacer con Jesús? Es el diálogo dramático entre el poderoso y sus súbditos. ¿Qué puede hacer el poder delante del que se lo confiere sino cumplir su voluntad? Todos a una, sea crucificado. La condena a muerte es obra de las gentes que rechazan el poder de Dios. Ninguno sabe qué hacer con un rey como Jesús. Su modelo de nombre es el violento, bien logrado, fallido. Cuando es fallido resulta un poco más simpático. Es como todos. También Pilato corre el peligro de cometer un error si no obedece. Como todos, en el Sanedrín condenan al Señor por blasfemia. Ahora todos en la plaza condenan al rey que da testimonio de la verdad. Cada uno está llamado a distinguir la propia voz en el grito unánime de la gente. ¿Qué mal ha hecho? Jesús es inocente. Sea crucificado. Por eso debe cargar sobre sí nuestra injusticia. El chivo expiatorio es siempre inocente. Aunque antes no lo era, viene a serlo cuando ya no está en condición de causar daño. Jesús nos libera porque es un inocente sacrificado. Si quisiera ser como nosotros, nos crucificaría a todos. Inocente soy de la sangre de este justo. Pilato quiere liberar a Jesús, pero su poder no tiene este poder. Si lo libera, llegaría a ser como Jesús, más allá de toda pretendida inocencia. El poder no puede dejar de causar daño. Es autor o víctima de violencia. No conoce camino de salida mientras no acepte como rey precisamente a aquel del cual gritan, sea crucificado. Les soltó a Barrabás. Barrabás, hijo y hermano de ninguno, atado en la cárcel, condenado a muerte, llega a ser libre por la sangre del Hijo para ser él también hijo del Padre. Y a Jesús es el grande cambalache que nos salva. Jesús, el Hijo del Padre y hermano de todos, carga sobre sí nuestra maldición de hijos y hermanos de ninguno, entregados a la violencia y a la muerte. El intercambio entre Jesús y Barrabás dice en forma narrativa el significado teológico de la cruz de Jesús. Él muere por nosotros y nosotros vivimos para Él. Es la verdadera Pascua. Barrabás, como todos sus hermanos, no lo sabe. Lo comprenderá cuando se dé cuenta del hecho. Después de azotarlo, es el castigo previo a la ejecución. Los 40 golpes menos uno, anticipo de la última violencia, a veces tan violenta que era la última.
se lo entregó. El justo por voluntad de todos es entregado a la muerte en lugar de culpable, para que fuera crucificado. En la cruz, el patíbulo del esclavo rebelde comienza su reinado. Su cuerpo lo entrega por nosotros que nos hemos apoderado de él, y su sangre es derramada por nosotros que la hemos esparcido. Entonces los soldados del procurador, los soldados representan la violencia en su estado puro, se exponen a la muerte para dar muerte. Tienen el poder de matar que confiere al rey su dominio sobre los otros. El dominio del hombre sobre el hombre es fruto y ejercicio de violencia que se impone y que sufre. Al pretorio es el lugar donde se halla la guarnición militar y se hace justicia. En este palacio se lleva a cabo la coronación del rey. Es el lugar más apropiado. Los soldados y el tribunal, la violencia y la ley son la familia del rey, la casa del poder de muerte. Y reunieron alrededor de él a toda la corte. En el centro de la violencia se halla el inocente. Es la primera ley fundamental de la historia. El mal está encima del que no lo comete. Lo desnudaron. Su desnudez es obra de nuestra expoliación. Rey desnudo, el Hijo del Hombre está revestido con la desnudez de Adán, que mató al padre, de Caín, que elimina a Abel, de todo hombre que cambie el propio valer con el prevalecer. Le echaron encima un manto de púrpura. Es la vestidura del rey. Su manto de púrpura es el hábito de sangre que viene de la expoliación de los hermanos. El vestido de los poderosos es la prepotencia que se adhiere como un vestido a su cuerpo cubierto de llagas. Trenzando una corona. La corona es señal de gloria, la aureola de oro y de luz que se difunde desde la cabeza del rey, reverbero de la de Dios. ¿Pero de cuál Dios? De espinas. El Señor quería que ninguno dominara sobre Israel. Todo hombre es hijo y tiene la gloria del Padre. La libertad, renunciar a despreciar a Dios y abdicar de la propia verdad. ¿Qué es la gloria de los poderosos sino la ignominia del que está sometido a la esclavitud? En Jueces capítulo 9, versículo del 7 al 15, cuando los árboles de las florestas se pusieron en camino para buscar a uno que reinará sobre ellos, el olivo, la higuera y la vid rehusaron. Solo la zarza aceptó diciendo: si con sinceridad venís a ungirme a mí para reinar sobre vosotros, llegad y cobijaos a mi sombra. Y si no es así, brote fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Se la pusieron sobre su cabeza. La gloria del he aquí al hombre es la sombra de espina y fuego de zarza. La ignominia devastadora de nuestra violencia, tan desfigurada, tenía el aspecto que no parecía hombre, no tenía apariencia ni presencia, no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Transfigurado por nuestra desfiguración, su belleza es nuestra fealdad, su esplendor es nuestra tiniebla. En su mano derecha una caña. La caña es el cetro de mando. El cetro es un bastón, prolongación de la mano, que alcanza lo que no está al alcance de la mano. El poder que tiene el cetro no es obrar, sino hacer actuar a los otros que están a su servicio. El que manda, caricatura de Dios, envía juntos a los otros hacia la sombra y la hoguera de las espinas. Al bastón es su telemando, que obra a distancia mediante el terror de sus golpes, al producir las imágenes desfiguradas de una cabeza enferma. Las imágenes, hoy lo sabemos, se convierten en realidad. Los somete a todos, despojándolos de su gloria. Esta caña golpea la cabeza coronada de espinas, que
es el mando del más fuerte, sino un golpe en la cabeza sobre la inteligencia y la voluntad del súbdito. Este reconoce como jefe suyo al que lo decapita, a quien lo despoja de su cabeza. Doblando la rodilla delante de él, es la postración. El súbdito ofrece al rey la nuca, reconociendo como señor de su vida al que en lugar de darle muerte lo favorece por ahora, protegiéndolo de la desgracia con la que lo amenaza. Esta comedia delante de Jesús revela la tragedia del poder y muestra que lágrimas y sangre caen de él. Le hacían burla, escarnecer, hacer burla, tratar como bobo. He ahí en síntesis cuál es la actitud del hombre delante de su verdadero rostro. La farsa atroz a la cual todos jugamos acaba contra el Hijo del Hombre que nos revela nuestra estupidez y su gloria. Él no obra como nosotros, no puede porque es bueno y amante de la vida. Por eso debe sufrir lo que hacemos nosotros. Esta es su fuerza, en la cual se detiene el juego estúpido y cruel de nuestra inconsciencia. Salve, Rey de los judíos, es la aclamación festiva del que ha encontrado lo que desea. El rey es aquel que todos quisiéramos ser y que todos tenemos como jefe. ¿Qué es el aplauso en una relación de súbditos sino una burla recíproca e inconsciente? Después de escupirle, después de la postración y la aclamación a aquel que está adornado con las insignias en la cabeza, sigue el beso de adoración. Adorar significa besar, llevar a la boca. Adoraré, el objeto del propio deseo, casi como comerlo e introducirlo. Aquel beso es esputo y desprecio. ¿Y qué es lo que nosotros deseamos sino lo que es despreciable? Cogieron la caña y lo golpeaban en la cabeza. Al final se manifiesta para qué sirve el cetro: golpear la cabeza del que no se doblega. Los soldados ejecutan la orden implícita de todo poder: ejercer la violencia sobre el inocente. Inocente es el que no causa daño. El que causa daño es peligroso. El que causa mayor daño llega a ser rey. Si el rey tiene el poder de dar muerte, el inocente tiene el de recibirla. Cuando se hubieron burlado de él, es el comentario del autor ante la comedia humana y divina del he aquí al hombre. Lo que ejecutan los servidores del poder es una burla. La burla que se burla de todos nosotros, amos y siervos, señores y esclavos. El relato muestra la gratitud y la estupidez del mal. Es feo y sin ninguna ventaja para ninguno. Le quitaron el manto. Por segunda vez es despojado, primero de la suya y luego de nuestra vestidura. Le pusieron sus ropas, son las del Hijo, que a los pies de la cruz dejará como herencia a los hermanos que lo crucificaron. Lo llevaron a crucificarlo. Después de la coronación en el palacio, entre los familiares, sigue el cortejo entre la gente que lo lleva a la entronización. Su trono se levantará sobre el Calvario, delante de las puertas de la ciudad. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón. Es un extraño que está de paso, que viene del campo hacia la ciudad. Cirene queda en África. Él, y no es Simón, denominado Pedro, está con Jesús en el monte de su gloria, y lo obligaron a llevar su cruz. En el momento más elevado de la historia de Dios y del hombre, Simón ayuda al Señor a llevar la cruz. Es la cruz del mal del mundo, en el cual morirá Jesús. Discípulo es el que lleva la propia cruz. ¿Quién es este que lleva incluso la cruz del Señor?
Lo que Jesús hace con nosotros lo hace el cirineo con él. Es un discípulo perfecto que se identifica con su maestro. En él se cumple en nuestro favor lo que aún falta, la pasión de Cristo por nuestra salvación. Pero él no lo sabe ni lo quiere. Sin embargo, le toca hacerlo. Se ve obligado. Es el más pequeño de los hermanos presentes allí a las puertas de Jerusalén, a los pies del Calvario. A él le toca llevar la cruz. Si hubiera sido rico, poderoso, sabio, habría podido descargarla sobre otros. También él se volverá inmundo como el Señor y no podrá celebrar la Pascua. El suyo es su caso maldito que le sucede al que es débil y no puede rebelarse. Debe llevar la violencia ajena. Después del he aquí al hombre, viene otro como él, comienzo de una gran cantidad de gente que abraza a todos los pobres y a los condenados de la tierra. En Marcos es padre de Alejandro y de Rufo, un padre que tiene una posteridad sin fin. 2 es el número abierto a la multiplicidad. Todos los pequeños del mundo son cirineos. Solo más tarde comprenderá el grande don que le han dado. La vocación para estar con Jesús no es fruto de voluntad. Es un don que le llega sin quererlo a quien tan solo después comprenderá. En ese momento es tan solo un incidente desagradable que nunca habría querido que sucediera. Un lugar llamado Gólgota, a los pies del Calvario, que era un pequeño promontorio de pocos metros situados a las puertas de la ciudad, existe una gruta. La tradición coloca en ella los restos del primer hombre. El árbol de la vida se levanta sobre el cráneo de Adán, que quiso arrebatar la igualdad con Dios. Su voluntad de poder le proporcionó la muerte a él y a sus hijos. Sobre su cabeza desciende ahora la sangre del Hijo inocente, cuya debilidad tiene el poder de dar la vida. Vino mezclado con hiel. A los condenados se les daba una bebida anestésica. Vino con mirra, a él le dan hiel. No hubo ningún alivio para él, sino la hiel de una soledad amarga. No quiso beberlo. Todo nuestro saber es un intento de no sentir el dolor de la muerte. Nos proporciona. Por eso reducimos nuestra existencia a hiel. Dios rehúsa esta sabiduría, en cambio bebe hasta el fondo la copa de nuestro furor. A nuestro poder y sabiduría Dios responde con la suya, que es la debilidad y la locura del amor. Una vez que lo crucificaron, la cruz, patíbulo de los esclavos rebeldes, es un trono. La descripción de la crucifixión es casi un protocolo sin comentarios. La ejecución del Señor del universo es el acontecimiento más grande, la cosa más sublime que pueda hacer el hombre. Se repartieron sus vestidos. Los vestidos del Hijo cubren a los verdugos. Dios les había dado a nuestros progenitores 2 túnicas de piel a cambio de las hojas de higuera, en la espera de darles ese don. La herencia del Hijo corresponde a los hermanos que lo han crucificado. Son los primeros que, revestidos de él, darán gloria a Dios. Se quedaron sentados allí para custodiarle. Después de entronizar al rey, se quedan allí para observar sentados y ven el juicio de Dios. Jesús, el rey de los judíos, el nombre y el título de la condena colocados sobre la cruz son la discalía de la escena. Cada uno puede ver y comprender quién es el rey, el que libera. Al mismo tiempo que a él crucifican a 2 salteadores. Los 2 ladrones están el uno a la derecha y el otro a la izquierda, y nos representan a todos nosotros que hemos arrebatado la herencia del Padre. En el centro está el Hijo que la ofrece.
Nuestra muerte justa es fruto de nuestra injusticia. La suya injusta es fruto de su justicia, la del Hijo perfecto como el Padre. En ese punto también los ladrones son inocentes, ya no pueden causar daño porque están en la cruz. El Emmanuel está con ellos. El justo comparte su suerte por más que hayan sido culpables. Los que pasaban por allí lo insultaban. La blasfemia consiste en no reconocer a Cristo, el Hijo de Dios y el juez en aquel a quien hemos crucificado por blasfemia. Tú que destruyes el santuario en 3 días, fue la acusación contra Jesús. El templo destruido es el que fue reconstruido después de 3 días por el poder del Espíritu, lugar de comunión con el Padre y entre los hermanos, abierto a todos los hombres. Sálvate a ti mismo. Toda nuestra violencia viene del intento de salvarnos de la muerte, que tenemos como final de la vida. Salvarse a sí mismo es el origen del egoísmo que gobierna todas nuestras acciones, pero solo el que pierde su vida la salva. Si eres hijo de Dios, así también Satanás lo tentó en el desierto. Baja de la cruz. Dios se revela como Dios porque permanece en la cruz. Si bajara, sería un hombre como todos nosotros. Los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban. Como antes los soldados y después los que pasaban, ahora también las autoridades lo bromeaban. La grandeza y sabiduría de Dios es blasfemia y broma para la grandeza y sabiduría del mundo que lo blasfemia y bromea. A otros salvó y no puede salvarse a sí mismo. Jesús no puede salvarse a sí mismo. Se entrega a sí mismo para salvación nuestra. El Rey de Israel por esto es el Rey, el hombre libre de la tentación de salvarse a sí mismo, que puede salvar a los demás. Baje ahora de la cruz. Como quiere desprenderse el Señor de la cruz, asimismo se quiere separar de él también la salvación. Pero la cruz es la única revelación de Dios y es también nuestra única salvación. Es la suma de todo el mal que nosotros cometemos y es todo el bien que Dios hace por nosotros. Si Jesús descendiera de la cruz, en la cruz estaríamos nosotros y Él no sería ni Señor ni Mesías. Ha puesto su confianza en Dios, que lo salve. Jesús es el Hijo cuya justicia consiste en confiar en el Padre y por obediencia a Él se entrega a los hermanos perdidos. Lo insultaban también los salteadores crucificados con Él. La cruz es escándalo incluso para aquellos a quienes se acercan al Señor para traer su bendición. Hubo oscuridad sobre toda la tierra. Se oscurece el sol al mediodía. Es el final del mundo. Fuera de la cruz del Hijo de Dios, ningún mal puede ser conveniente. El pecado ha alcanzado su ápice. La luz principio de la creación expresa de las tinieblas y toda la tierra observa luto por el Hijo. La tiniebla que devora el sol es el regreso al caos primordial. De él saca Dios la nueva creación. Es la noche que cubre Egipto. De él el Padre extrae y hace nacer al Hijo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el comienzo del Salmo 22 que expresa confianza en la desesperación. El abandono de Dios es el mal realizado por el hombre que ha dejado al Padre. El Hijo que se hizo maldición y pecado por nosotros carga sobre sí el mal de los hermanos y lo grita al Padre. En el que grita con nosotros a Dios, ya ningún abandono es abandono. En todo abandono de Dios encontramos al Hijo que se abandonó por nosotros. A Elías llama. Elías, él es el que debe venir antes del fin del mundo para reconciliar el corazón de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. El Antiguo Testamento se cierra con estas palabras que son las grandes promesas. Ella se realiza ahora en el grito de Jesús al Padre, que en él se reconcilia con cada hijo. Una esponja la empapó de vinagre. El vinagre es vino que se ha degenerado.
El Hijo tiene sed de darnos a nosotros su fuente de agua viva. Por eso bebe nuestra muerte. Después que Él ha bebido nuestro vinagre, todo está cumplido. Vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Elías, arrebatado al cielo en un carro de fuego, es invocado y esperado por el Salvador de las situaciones imposibles, dando de nuevo un fuerte grito. Después del primer grito, llenó de toda nuestra muerte gritada al Padre. Este segundo es la voz poderosa del Verbo creador que se difunde en las tinieblas y crea la vida. Es el vagido poderoso de la criatura nueva, el Hijo de Dios en el cual se hizo todo, nace sobre la tierra. Exhaló el Espíritu. Desde lo alto de la cruz es enviado sobre las tinieblas el Espíritu del Hijo que da vida a todo. El velo del templo se rasgó en dos. En el bautismo de Jesús se rasgó el cielo bajo el Espíritu y resonó la voz que lo proclamó Hijo. En su muerte se rasga el velo del templo y el Hijo de Dios nace sobre la tierra y llena el cosmos con su Espíritu. Dios ya no está detrás del velo del templo en el cielo. Esta es la desnudez del Hijo que lo revela sobre la tierra. Tembló la tierra. El sol se oscurece, el cielo se rasga, la tierra se sacude. Las piedras se hienden. Es el fin del mundo puesto en el mal, que la muerte del Hijo consuma la propia violencia. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos. Es el comienzo del mundo nuevo. El cielo se rasga para dejar bajar a Dios. La tierra se sacude y se abre para devolver los muertos que ha energuillido. Aquí reconocemos quién es el Señor. Por este Espíritu los muertos ahora viven la vida que vence la muerte y entran en la ciudad santa, en la Jerusalén celestial que es su patria. El que dijo, lo dijo y lo hago, ahora cumple su promesa. En el Hijo que entrega su vida por todos, cada hermano vuelve a la vida de hijo de Dios. Estos santos son el anticipo de eso. La muerte ya no tiene poder sobre ellos. Murió su cuerpo de pecado y se les da como un don el Espíritu dador de vida. El centurión y los que con él estaban, el comandante y su pelotón de ejecución que le han dado muerte y lo miran, ahora conocen al Señor de la gloria, verdaderamente Hijo de Dios. Por primera vez el hombre conoce quién es Dios. Lo ve en el cuerpo del Hijo entregado por él, que le ha dado muerte. Ver al Hijo de Dios en el Hijo del hombre es el gran misterio. Misterio de Dios y salvación del hombre. Este era, no porque ya no lo sea, sino porque ahora se comprende qué y cómo Jesús era hijo en toda su existencia terrena. Muchas mujeres. A los pies de la cruz nace la iglesia, representada por estas mujeres que contemplan. Del costado de Adán dormido nació Eva, madre de los vivientes. De la herida de amor del nuevo Adán, que da la vida por ella, nace la humanidad nueva, que vive de la pasión de su Señor. Estas mujeres miran, sus ojos y su corazón están en la cruz y el crucificado está en sus ojos y en su corazón. Se bautizan en la muerte de Jesús para ser luego sepultadas con Él y al final resucitar con Él en la novedad de vida. De la debilidad de Dios nace el nuevo pueblo, cuya primera característica es la debilidad del que mira la cruz. Esta mirada de compasión hacia el Señor corresponde a la mirada de compasión del Señor hacia el hombre que lo ha conducido allí. El seguimiento y el servicio llega allí y parten de allí. En este punto en el Evangelio hay solo mujeres. Los discípulos fuertes e inteligentes han desaparecido. Queda solo quien tiene la fuerza y la sabiduría de Dios, que es la debilidad y la estupidez del amor. Al atardecer,
Comienza la última noche, el sol entra en el reino de la sombra. Un hombre rico de Arimatea. Este hombre es rico, sin embargo es discípulo de Jesús. No lo ha dejado todo por el Señor, pero el Señor lo ha dejado todo para entregarse a Él. Ahora Él cede su sepulcro, prestando al Hijo del Hombre el último servicio que puede prestar el hombre: sepultar a un muerto. ¿Es un discípulo anómalo o figura de quienes hasta ahora han leído el Evangelio? Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José pide y obtiene el cuerpo del Señor. Lo recibe de un pagano. Ese cuerpo entregado por el discípulo Judas ha pasado por las manos de todos y ahora llega José. El don del Hijo ahora completa su círculo para la salvación de todos. José tomó el cuerpo. El cuerpo dado ahora es tomado, según el mandato de Jesús en la última cena: tomad. Lo envolvió. El discípulo toma a su cargo este cuerpo, lo toma, lo envuelve y lo coloca como María en la noche de su nacimiento mortal. Ve sus heridas y se pregunta: ¿por qué estas heridas? Esas llagas en medio de sus manos las ha recibido en casa de sus amigos, de parte de aquellos que han falseado la palabra. Es herida del costado que le abrió el corazón. Es fuente viva que lava todo pecado. Hay un conocimiento del cuerpo de Jesús manual, materno, propio de las manos que tocan y cuidan aún el más pequeño de los hermanos. Es una sábana limpia. La sábana que envuelve al que ha cargado toda impureza es pura. Lo puso en el sepulcro. La palabra sepulcro en griego, memeion, se relaciona con memoria. El hombre es memoria de muerte y se afana por la herencia que le corresponde en suerte. El mismo término humano deriva de humandus, que es igual a enterrar. El animal se vuelve humano cuando sabe que va a parar debajo de tierra y concede al otro esa humanidad que otros le concederán a él. Un cuerpo insepulto es una maldición inhumana, falta de relación, pasto de fieras. Nuevo, este sepulcro es nuevo, como el seno virginal de María. ¿Qué había hecho excavar en la roca? De esta roca el poder de Dios generará la vida nueva. Las enseñanzas de la tierra devolverán el hombre a imagen de Dios. ¿No es de las piedras de donde Dios suscita hijos a Abraham? De su peña, estéril como una tumba, hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro. Esta grande piedra separa la vida de la muerte. Pero ¿dónde está la vida? ¿Dónde está la muerte? Se fue. Los discípulos, cuando ven que ya no hay nada que hacer en favor de Jesús, sino generarlo, lo abandonan y huyen. También José, cuando ha hecho lo que podía, se retira. Estaban allí María Magdalena y la otra María. A diferencia de los hombres, dos mujeres permanecen donde no hay nada que hacer. El seno que da vida está delante del seno de la gran madre, que genera lo que no existe y engulle lo que existe. Del propio nacimiento y muerte, misterio fundamental de la existencia humana, cada uno está siempre excluido. Otro distinto de él es su principio y su fin. Sentadas frente al sepulcro junto a la cruz, las mujeres estaban en pie contemplando a su Señor. Levantado en la cruz, ahora están sentadas. El sepulcro llama ahora tumba. El sepulcro es lo que se ve desde fuera. Tumba es lo que hay adentro. Aquel es memoria del que vive. Este es un vacío excavado, ausencia de recuerdo para todos. No se dice que las mujeres miran. No hay nada por ver, solamente unas piedras que lo oculta todo. Sin embargo, saben que allí detrás no existe la muerte, sino el Señor de su vida. Ahora han entrado en los infiernos a visitar a cada hombre que ha llegado allí o llegará.
Las mujeres contemplan con el ojo interior lo que está más allá del sepulcro, hasta cuando ellas mismas se convierten en su tumba llena de su presencia. La muerte está al lado de acá, en quien no comprende el misterio del Hijo del Hombre, la señal de Jonás. Más allá de la piedra está el abismo vertiginoso de lo desconocido, única cavidad capaz de acoger al Dios con nosotros. Debajo de la tierra está escondida una levadura que la fermentará totalmente, un grano que se convertirá en un grande árbol, una semilla que germinará vida en abundancia, un tesoro que será la alegría de quien lo descubre. El sepulcro es nuestro corazón. Mientras no conozcamos el misterio del cuerpo entregado por nosotros, somos esclavos de la muerte por toda la vida. Contemplar al Señor en la tumba, ser consepultados con Él, es la evangelización de la inocente. Nos libera del miedo a la muerte, porque en ella encontramos al Dios con nosotros. Venimos a donde Él y volvemos a Él. Él, no la nada, es nuestro principio y nuestro fin. Al otro día, es día sábado, es día de silencio. Dios descansa de su fatiga, finalmente ha encontrado al hombre, al que busca desde siempre. Los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato. El que no ha contemplado la cruz y la tumba continúa su trabajo de violencia contra el Señor de la vida. Recuerdan para defenderse de ella la palabra de Jesús. Lo llaman impostor. Sin embargo, le habían dicho pocos días antes: sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa de nadie porque no miras la condición de las personas. A los 3 días resucitaré. Los discípulos han hecho a un lado esta palabra. Con dificultad la recordarán aún después. En cambio, los enemigos, porque la temían, la recuerdan muy bien. Y tienen miedo de que sea verdad. Quieren tener la garantía de que no sea verdad y cuando contra su voluntad sean testigos de la resurrección. Repetirán contra el anuncio del resucitado lo que han hecho contra Jesús. Por dinero, así como le dieron muerte al cuerpo, tratarán de suprimir su testimonio. Manda pues que quede asegurado el sepulcro hasta el 3er día. Tienen miedo de que los discípulos los roben para decir que ha resucitado. Pero los discípulos tienen otras cosas en que pensar. Están llenos de miedo porque les han robado la esperanza y la última impostura sea peor que la primera. Para el que odia la luz, el primer engaño es Jesús, que vivió como hermano incluso en la muerte. El último es el Padre, que lo reconoce como hijo en el don de la vida. Para Adán, que no conoce a Dios como Padre ni a sí mismo como Hijo, la verdad suena a engaño. Pilato les dijo: tenéis una guardia. La guardia del templo es ahora la guardiana del sepulcro. La guardia de seguridad puede dar muerte a uno que está vivo, pero permanecerá como muerta al ver que está vivo aquel a quien ha dado muerte. Aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. El sello es la señal de reconocimiento. La firma del que lo ha quitado de en medio será quebrado no por violencia externa, sino por una fuerza interna que prorrumpe la vida que viene a la luz. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.